es muy probable que nunca hable, que no pise una escuela regular, que no aprenda a leer y a escribir y que termine internado en una institución para enfermos mentales. Hola a todos, muy buenas noches. Los saludo con un cafecito desde Armenia, Quindío, que es la región cafetera de Colombia, y muy contenta de estar esta noche participando de este evento. Les voy a compartir mi pantalla en este momento para que empecemos con mi historia. Como les contaba ahorita, Cata, yo soy ingeniera industrial, me casé y decidí ser mamá, era uno de los sueños grandes que yo tenía en mi vida, y el autismo era algo supremamente ajeno a mí, no estaba, digamos, dentro de mi panorama. Empecé mi vida profesional como ingeniera trabajando en el área de mercadeo y ventas en compañías multinacionales, y cuando nace mi hijo, decido parar de trabajar y estar un tiempo con él como para disfrutar de esos primeros años, y empieza una sensación, cierto momento de su desarrollo, como alrededor de los 15 a 18 meses, de que había algo con Martín que no estaba bien. Yo veía unas diferencias importantes entre Martín y otros niños de su edad, entre su manera de interactuar, procesar las sensaciones, comunicarse, y empecé como con una sensación interna de que había que buscar cómo estimular ese desarrollo mejor y cómo ayudarlo, pero siempre con ese temor a recibir una noticia, que en ese momento, en ningún momento la palabra por autismo se pasó por mi cabeza. Entonces fueron unos años como mamá un poquito cargados de algo de ansiedad, hasta que llegó un momento importante en el proceso en el que nos sugirieron consultar a un neurólogo, y esta persona me dijo las siguientes palabras. Me dijo: su hijo tiene autismo, es muy probable que nunca hable, que no pise una escuela regular, que no aprenda a leer y a escribir y que termine internado en una institución para enfermos mentales. Usted tiene la oportunidad de ayudarlo, tiene que ser usted la persona que se capacite y se entrene, y adicionalmente tiene poco tiempo, porque los niños aprenden lo que tienen que aprender en los primeros 5 años de vida. Entonces, imagínense la sensación en ese momento con una noticia de este tamaño, yo ingeniera industrial, sin tener ningún conocimiento de este tema, y empieza, digamos, una etapa en mi proceso como mamá en el que yo tomo la decisión de dedicarme 100% a mi hijo, a aprender de autismo, a documentarme, a entender cómo funcionaba, digamos, esta manera particular que traía mi hijo de ver el mundo, de procesar la información y de aprender. Y esa decisión de ser mamá 100% del tiempo hace que yo me retire de mi carrera, abandone mis sueños profesionales, mi vida personal, y me enfoque, pues, y me dedique a sacarlo adelante. En este proceso eh, ocurre algo maravilloso, y es que se atraviesa dentro de mis lecturas y de la información que yo tenía una metodología que se llama la metodología RDI, que hablaba mucho de la importancia del vínculo y la relación como la manera de promover el desarrollo en los niños dentro del espectro del autismo. Desde esta metodología se cree que la base fundamental del progreso de los niños con autismo tiene que ver con las interacciones cotidianas y lo que pasa en el día a día. Entonces yo me dedico, digamos, de manera intensa a aprender de esta metodología y de todo lo que caía en mis manos. Y viene un momento importante en el proceso, alrededor de unos 2 o 3 años después del diagnóstico, y es que yo me sentí exhausta. Me puse un peso enorme encima, tuve una red de apoyo pobre por decisión propia, decidí dedicar toda mi energía, mi tiempo, mi mente y mi corazón a este tema del autismo, y no caí en cuenta de la importancia de encontrar un balance en mi vida, de cuidar de mí misma, de mantener otros proyectos sobre la mesa, de cultivar amistades, una red de apoyo, hobbies y mi vida personal y mi proyecto personal. Entonces, este fue un momento que siento yo que es mi focus moment y el que quiero compartir con las familias que nos acompañan hoy, con las mamás que tienen toda la intención y el deseo de ayudar a sus hijos, pero que a veces pierden ese balance y ese equilibrio en el proceso. Entendí que la crianza de los hijos, y sobre todo de los hijos que tienen una condición como el autismo, es una maratón, no es una carrera de velocidad. No podemos quemar toda nuestra energía en los primeros kilómetros, y necesitamos elementos que nos ayuden a recargar, a hidratar y a preparar nuestras emociones, nuestra mente y nuestra energía para una cosa que va a ser de largo plazo. Entonces, ese ha sido como uno de los aprendizajes importantes en este camino. Siento, reflexionando, porque no quiero entrar a hablar mucho de autismo
como tal, sino más bien de mi experiencia personal como mamá. Siento que los grandes aprendizajes en este proceso han sido, primero, tomar decisiones desde el miedo, creer que lo que me dijo un médico en algún momento era la verdad absoluta y que yo tenía que tomar decisiones y construir mi vida alrededor de unas creencias que eran creencias totalmente limitantes y desactualizadas con lo que dice la ciencia. El cerebro de los niños no para de aprender a los 5 años. Los seres humanos tenemos un órgano maravilloso que aprende a través de todas las experiencias a lo largo de la vida. Y lo otro importante que quiero compartir hoy es cómo necesitamos siempre un balance en la vida. Ese balance es una cosa difícil de lograr. Pienso que cada persona desde su experiencia está en esa búsqueda. Y la invitación para las familias que me oyen hoy es, necesitamos espacios libres de autismo. Necesitamos espacios de recarga, espacios de conexión con nosotros mismos, proyectos, sueños, hobbies. Y ese balance nos va a permitir que en los momentos que compartamos con nuestros hijos sean de mayor calidad y de mayor impacto para ellos. Alrededor de esta experiencia que les conté, de todo lo que yo decidí estudiar al principio, documentarme, informarme, nace una iniciativa que hoy en día es mi trabajo. Yo empecé a trabajar después de que Martín cumplió 8 años, ya me dediqué de forma, digamos, permanente a este proyecto que se llama Casa Azul. Casa Azul es un espacio empático, respetuoso, amoroso con las familias de los niños y jóvenes con condiciones neurodiversas. Es un espacio en el que yo le doy a las familias lo que yo hubiera querido recibir en ese momento inicial del diagnóstico, y es un espacio en el que hay un programa y un método de educación a familias que se basa mucho en cómo no somos los terapeutas de nuestros hijos en casa, sino cómo nos conectamos y aprovechamos las oportunidades cotidianas y naturales que ofrece la vida diaria para potencializar la comunicación, la regulación de las emociones, la flexibilidad de pensamiento y el vínculo con nuestros hijos. Yo desarrollé un programa muy basado en la metodología RDI, que es en la que estoy certificada, y hago talleres, muchos eventos grupales y también consultoría individual a familias que quieran empoderarse y recuperar las riendas de ese desarrollo de sus hijos y entender el autismo desde una perspectiva que yo considero la más valiosa, y es: conviértete en experto en tu hijo. No tienes que ser experto en la condición desde el libro, desde la teoría, sino entender qué pasa particularmente en tu hijo y cómo puedes conectar con él mejor, hacerlo sentir seguro, amado, visto, valorado y reforzar todos los pequeños progresos que ese niño hace en el día a día. Hoy en día, este es Martín. Les voy a contar un poquito de cómo está después de todo ese escenario tan nefasto que nos pintaron en un principio y de las decisiones que yo tomé muy basada en el miedo y en la falta de balance en mi vida. Martín tiene 15 años, le encanta el rap, compone, estudia en un colegio regular, está en 9º, tiene amigos, es un pelado muy independiente, está peleando un poquito en este momento contra el colegio virtual y toda esta dinámica de la pandemia, tiene la rebeldía natural de los adolescentes y es un personaje fantástico y ha sido mi maestro en la vida y la persona que me ha inspirado a llegar a una profesión y a un trabajo que amo, que me llena el alma y que me permite además tener un equilibrio muy bonito en mi vida. Have you ever failed in a project, career, or business? Whether you have or not, you can become a Fuck Up Nights organizer in your city, company, or university. Learn how at fuckupnights.com. Join the movement. Fuck up the system.